Dios esté con nosotros. Una mujer joven, con el rostro bañado en sangre, permanece de pie desafiando la injusticia frente al Ministerio Público. Diana, con la valentía que le queda, enfrenta la violencia y la presión de un policía corrupto. Una historia llena de emociones, agallas y secretos no revelados. Diana caminaba con calma, aunque su corazón estaba lleno de inquietud. Aquella tarde llevaba una blusa sencilla y una falda larga y modesta que llegaba hasta sus tobillos, combinada con un rebozo ligero que enmarcaba su rostro con elegancia. Su apariencia era humilde, pero irradiaba decencia y firmeza. Bajo el sol abrasador de la tarde mexicana, que caía a plomo, Diana caminaba hacia la comandancia de policía con paso firme. Venía con un solo propósito: recuperar su motocicleta. Una motoneta itálica blanca que había sido retenida días antes por las autoridades. Esa moto no era solo un medio de transporte para ella, era su herramienta de trabajo y una parte vital de su día a día. Sin embargo, el ambiente del Ministerio Público, frío y lleno de burocracia, hacía que Diana se sintiera un poco intimidada. Esperaba que todos los papeles que traía en su carpeta fueran suficientes para resolver el asunto sin problemas. Al entrar a la comandancia, Diana fue recibida por una atmósfera tensa y rígida. El lugar estaba lleno del sonido de teclas golpeadas con fuerza, teléfonos sonando sin parar y conversaciones cortantes entre los oficiales. Diana intentó calmarse, controlando su respiración, y se dirigió hacia el escritorio del oficial encargado de la liberación de vehículos del corralón. Se sentía nerviosa, pero trataba de proyectar una actitud serena. En su mente, estaba convencida de que todo esto era solo un trámite de rutina que terminaría rápido. Sin embargo, detrás de esa confianza, había una ansiedad que era difícil de ignorar. Diana sabía que lidiar con la autoridad en este país muchas veces no es tan sencillo como uno se imagina. Cuando finalmente la llamaron para hablar con el encargado, se encontró con un policía llamado Rogelio. Era un hombre de cuerpo robusto, con un rostro duro y una mirada pesada que hizo que Diana se sintiera incómoda de inmediato. Rogelio la miró con una actitud prepotente, como si ya fuera el dueño de la situación. Diana le entregó los documentos que traía, con la esperanza de que todo saliera bien. Sin embargo, Rogelio revisó los papeles con una lentitud exasperante, como si lo hiciera a propósito para hacer esperar a Diana más de lo necesario. Diana permaneció de pie con paciencia. Aunque su corazón comenzaba a llenarse de incomodidad, no sabía que este encuentro sería el comienzo de algo mucho más complicado de lo que imaginaba. Diana estaba parada frente al escritorio del oficial Rogelio. Un hombre corpulento, de facciones toscas y ojos que intimidaban a cualquiera. Tendría unos 35 años, con una postura dominante y una actitud llena de arrogancia. Diana le entregó los documentos que había traído con tanto cuidado, esperando que todo fluyera. Pero Rogelio solo les echó un vistazo rápido y los aventó sobre el escritorio sin mostrar el más mínimo interés en revisarlos bien. Miró a Diana con una frialdad absoluta, como si estuviera evaluando algo que no valía la pena. Diana intentó mantenerse tranquila. Aunque una sensación de malestar empezaba a treparle por el pecho, no sabía qué iba a pasar. Pero había algo en la actitud de Rogelio que le decía que esto no iba a ser un proceso sencillo. Después de un momento que pareció eterno, Rogelio finalmente abrió la boca. Con una voz seca pero llena de presión, le dijo que Diana tenía que pagar una cuota adicional si quería sacar su moto. Diana se quedó helada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Disculpe, oficial, pero ya traje todos los documentos necesarios. ¿No se supone que con esto basta?, preguntó con la voz temblorosa, tratando de ser educada, aunque por dentro se sentía confundida y enojada. Pero Rogelio solo se encogió de hombros, como si la explicación de Diana no le importara un comino. Ese es el procedimiento aquí. Si quieres tu moto, primero tienes que caerle con la lana, dijo con un tono más tajante, sin dar espacio a discusión. Diana sintió que la sangre le hervía. Nunca pensó que enfrentaría una situación así en la comandancia, un lugar que se supone debe ser símbolo de justicia y protección. Intentó explicarle de nuevo, esta vez con un tono más firme, que no traía dinero extra y que esa petición no tenía sentido. Pero a Rogelio le valió. No me interesa. Si no pagas,
la moto se queda aquí, dijo mientras se recargaba en su silla con descaro, como si disfrutara la situación. Diana se sintió acorralada, pero sabía que rendirse no era una opción. Con el corazón lleno de rabia y confusión, decidió salir de la oficina, tratando de buscar otra manera de recuperar su moto sin tener que ceder a esta extorsión injusta. Diana se quedó parada, pasmada frente al escritorio de Rogelio, tratando de procesar lo que acababa de oír. Esa petición de dinero, esa mordida descarada, la dejó confundida y en shock. Se sentía como si estuviera en medio de una pesadilla que jamás imaginó. ¿Acaso no había traído ya todo el papeleo? ¿No era esto un simple trámite que debía salir sin broncas? Pero la realidad frente a ella decía otra cosa. Diana miró a Rogelio con ojos llenos de preguntas, esperando una explicación lógica. Pero lo único que recibió fue esa mirada fría y la actitud déspota de aquel hombre grandulón. Su corazón empezaba a llenarse de ansiedad, pero intentó contenerse para mantener la calma. Con la voz quebrada, Diana intentó preguntar, «Perdone, oficial, ¿pero por qué tengo que pagar extra? ¿No están completos mis papeles?» Sin embargo, su pregunta no obtuvo una respuesta satisfactoria. Rogelio solo alzó los hombros con indiferencia, como si pedir soborno fuera lo más normal del mundo. «Así se manejan las cosas aquí», respondió cortante. Sin darle más explicaciones, Diana sintió que estaba hablando con la pared. No había espacio para dialogar, no había empatía, solo el poder exhibiéndose frente a ella. Se sintió acorralada, como un pajarillo atrapado en una jaula enorme. La confusión y el shock que sentía se fueron transformando lentamente en una ira que trataba de reprimir. Pero, detrás de su confusión, Diana empezó a sentir algo más fuerte, la injusticia. No entendía por qué tenía que ser tratada así en un lugar que debería representar la ley. No entendía por qué un servidor público, que debería ayudar, estaba estorbando. Diana intentó respirar profundo, tratando de calmar su mente que empezaba a hacer un caos. Sabía que rajarse no era opción, pero tampoco sabía qué hacer. Con el corazón lleno de dudas y un coraje que empezaba a arder, Diana decidió salir de esa oficina. No podía aceptar esta realidad, pero sabía que tenía que encontrar otro modo de recuperar su moto sin agachar la cabeza ante esa petición absurda. Rogelio miraba a Diana con una mirada penetrante, llena de esa soberbia que refleja el poder que cree tener. Con su cuerpo robusto, se reclinó en su silla y repitió su exigencia con un tono más grosero. «Si quieres llevarte esa chingadera, paga primero. Si no, tu moto se queda aquí», dijo sin dudar. Como si fuera una ley divina que no se puede cuestionar. Diana intentó explicar de nuevo, con voz más firme, que no tenía dinero para la mordida y que sus papeles estaban en regla. Pero a Rogelio no le importó. Interrumpió la explicación de Diana alzando la voz cada vez más. «Me vale madre. Es el procedimiento. Si no pagas, no esperes que tu moto salga de aquí». Diana sentía que hablaba con un ladrillo. No había margen para discutir. Solo una presión constante. Diana empezó a sentirse acorralada. Se quedó ahí parada, tratando de aguantar el coraje que le quemaba el pecho. Jamás pensó que toparía con algo así en el Ministerio Público, el lugar que debería ser el símbolo de la justicia. Rogelio, con su actitud prepotente, seguía presionando a Diana para que soltara el dinero. Incluso empezó a amenazarla con un tono más intimidante. «Si no pagas ahorita, puedo hacer que esto se ponga mucho más difícil para ti». Diana sintió que la sangre le hervía al escuchar la amenaza. Sabía que esto no tenía lógica, pero también sabía que no tenía la fuerza para pelear directamente. Ella era solo una ciudadana común tratando de recuperar lo suyo, mientras Rogelio estaba ahí parado abusando de su charola. Pero Diana no se rindió así nomás. Trató de calmarse, respiró hondo y pensó rápido. Sabía que seguir discutiendo con Rogelio solo iba a empeorar las cosas. Con la voz temblorosa, pero llena de firmeza, dijo: «No tengo dinero extra, oficial. Si de verdad es el procedimiento, enséñeme el reglamento». Rogelio soltó una risita, una risa burlona. «¿Reglamento? Aquí el reglamento lo hago yo»,
dijo con un tono todavía más denigrante. Diana sintió que el corazón le ardía, pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría para salir de esa oficina. Trataba de buscar otra forma de recuperar su moto sin someterse a esa extorsión. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esto no había terminado. Diana se paró frente a la fila de motos retenidas en el patio. Sus ojos se clavaron en su itálica blanca. La moto se veía tan cerca, pero se sentía lejísimos por la bronca que enfrentaba. Respiró profundo, tratando de ordenar sus pensamientos revueltos. A su alrededor, el ambiente estaba tranquilo. Solo se oían los pasos de algunos oficiales que pasaban de vez en cuando. Diana checó el entorno con cuidado, asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Vio a varios policías ocupados en sus cosas. Parecía que nadie le prestaba atención. Pero Diana sabía que cada movimiento tenía que ser con cuidado. No podía regarla. Si la cachaban, la situación se podía poner mucho peor. Diana se acercó a su moto despacito, con pasos casi silenciosos. Se paró junto a la moto, tocó el manubrio suavemente, como asegurándose de que fuera real. Volteó a la derecha y a la izquierda, confirmando que ningún oficial la vigilaba. El corazón le latía a 1000 por hora, pero intentaba mantenerse serena. En su mente, empezó a planear el siguiente paso. Sabía que prender la moto ahorita llamaría la atención, así que decidió esperar el momento exacto. Diana se quedó ahí, fingiendo que revisaba algo en la moto mientras seguía guachando la situación a su alrededor. Sabía que el tiempo era oro y tenía que moverse rápido y bien. Pero entre más tiempo pasaba ahí parada, más grande era la ansiedad que sentía. Diana se sentía como caminando en la cuerda floja. Sabía que un errorcito podía meterla en un problema mucho más grande. Miró hacia la salida, el portón no estaba tan lejos, pero se sentía como un viaje eterno y lleno de riesgos. Diana apretó el manubrio con más fuerza, tratando de darse valor. Sabía que tenía que actuar ya, pero también sabía que no podía precipitarse. Con la respiración cada vez más pesada, Diana siguió vigilando, esperando el momento justo para seguir con su plan. En su corazón, rezaba para que su valentía esta vez no terminara en fracaso. Diana casi lo lograba. Con su motoneta itálica blanca ya encendida, avanzaba despacio hacia el portón de salida de la comandancia. El corazón le retumbaba, pero trataba de no perder la calma. Sabía que lo que estaba haciendo era jugársela cañón, pero sentía que no tenía otra opción. El aire caliente de la tarde se sentía asfixiante y el ruido del motor le sonaba durísimo en los oídos, como si pudiera llamar la atención de cualquiera. Pero Diana siguió avanzando. Sus ojos estaban fijos en la salida que estaba a unos cuantos metros. Sintió un poco de alivio, pensando que a lo mejor la libraba. Sin embargo, justo cuando casi llegaba al portón, una sombra enorme apareció frente a ella. Rogelio estaba ahí. Su cuerpo robusto bloqueaba la salida, con una cara llena de furia que hizo que Diana frenara de golpe. ¿Te atreves a intentar pelarte? La voz de Rogelio retumbó en el patio, llena de amenaza. Diana se quedó callada, con las manos todavía en el manubrio, mientras miraba a Rogelio con una mezcla de miedo y coraje. Rogelio avanzó con pasos pesados, su figura grandota se veía cada vez más intimidante. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes agarrar la moto e irte así nomás por tus huevos? Le gritó con un tono cada vez más alto. Diana intentó responder, su voz temblaba pero seguía firme. Solo quiero llevarme mi moto, oficial. Es mi derecho. Pero a Rogelio no le importó. Se acercó rápido y le agarró el brazo a Diana con brusquedad, jalándola para bajarla de la moto. Diana casi se cae, pero logró mantener el equilibrio. Derecho. Aquí yo decido cuáles son tus derechos, dijo Rogelio con toda la prepotencia del mundo, señalándola con el dedo. Diana sintió que la sangre le hervía. Nunca la habían tratado así y no iba a dejar que la siguieran humillando. Suélteme, gritó tratando de zafarse del agarre de Rogelio. Pero Rogelio solo soltó una risa burlona. ¿Crees que puedes contra mí? Dijo mientras le apretaba el brazo con más fuerza. Diana sentía dolor, pero no mostró miedo.
Sabía que tenía que hacer algo. Rápidamente intentó jalar su brazo para liberarse, pero el tipo era demasiado fuerte. Diana miró a Rogelio con ojos llenos de determinación. Aunque sabía que la cosa se ponía cada vez más fea, en su corazón decidió que no se iba a rendir, pasara lo que pasara, ahí en la entrada de la comandancia. El ambiente, que al principio estaba tranquilo, se volvió de terror. Rogelio, con su cuerpo masivo y lleno de intimidación, estaba parado bloqueando a Diana, que seguía luchando por sus derechos. ¿Crees que puedes hacer lo que se te dé la gana aquí?, le gritó con una voz que hizo eco en todo el patio. Diana intentó retroceder, pero Rogelio no le dio chance. Con un movimiento rápido, le soltó el primer golpe a la cara. El trancazo fue tan fuerte que hizo que Diana se tambaleara hacia atrás, casi perdiendo el piso. Pero Rogelio no paró ahí. Siguió lloviendo golpes sobre Diana, uno tras otro, sin darle espacio para cubrirse. La cara de Diana empezó a llenarse de sangre. Se le partió el labio y se le empezó a hinchar el pómulo por la violencia de Rogelio. Pero aunque le dolía todo el cuerpo, Diana no mostró miedo. Miraba a Rogelio con ojos llenos de rabia, negándose a rendirse ante ese trato tan cruel. Diana cayó al suelo de concreto frente a la entrada. Se sentía débil por los golpes que Rogelio le seguía tirando. Sin embargo, no lloró ni suplicó. Con la respiración pesada y la sangre escurriéndole por la cara, Diana intentaba levantarse aunque sentía que el cuerpo ya no le respondía. «Basta. ¿Qué le pasa?» «Esto está mal», gritó Diana con voz temblorosa, pero con muchos ovarios. Sin embargo, Rogelio solo se rió. Una risa llena de soberbia y desprecio. «¿Crees que puedes conmigo? No eres más que una vieja débil», dijo con tono humillante. Diana sintió que la sangre le hervía al oír eso. Sabía que no podía dejar que la siguieran tratando así. Pero su cuerpo golpeado le dificultaba defenderse. Solo podía mirar a Rogelio con total determinación, aunque casi no podía moverse en el lugar. Varios policías que estaban de guardia frente a la oficina empezaron a notar el alboroto. Se quedaron parados, pasmados. Sus caras mostraban shock e incredulidad. Uno de ellos dio un paso atrás, con los ojos pelados al ver cómo Rogelio golpeaba a Diana sin piedad. «¿Qué pedo es esto?» «Ya se pasó de lanza», susurró uno de los policías a su compañero. Pero nadie se atrevía a acercarse o a pararle los tacos a Rogelio. Solo se quedaron ahí parados, callados, como si no supieran qué hacer. Algunos se veían dudosos, cruzando miradas, pero nadie movió un dedo. Diana, aunque estaba llena de heridas y con la cara ensangrentada, seguía mirando a Rogelio con ojos de fuego. No iba a dejar que la destruyeran así nomás. Aunque la situación se veía cada vez más negra y peligrosa, Diana se tambaleaba. Sentía el cuerpo aguado por la golpiza. Tenía la cara hecha un mapa, el labio roto y el cachete morado. Pero detrás de ese dolor insoportable, Diana no se rajaba. Miraba a Rogelio con odio y firmeza. Aunque apenas podía mantenerse en pie, Rogelio se acercó otra vez con su humanidad de oso, como queriendo darle el golpe final para quebrarle el espíritu por completo. Pero Diana no dejó que el miedo la ahogara. Mientras sus ojos barrían el suelo, vio un tolete de policía tirado no muy lejos de ella. Esa macana parecía su última esperanza. La única herramienta que podía usar para defenderse con las obras de fuerza que le quedaban. Diana se arrastró hacia el tolete. Con la mano temblando, lo agarró. Lo apretó fuerte como si su vida dependiera de eso. Rogelio, al darse cuenta de lo que Diana hacía, se rió con tono burlón. «¿Crees que ese palo te va a salvar?», dijo despreciándola mientras se acercaba más. Pero a Diana le valió gorro. Se armó de valor, respiró hondo y se levantó con el tolete en la mano. Su cuerpo estaba débil, pero su voluntad estaba más dura que nunca. Cuando Rogelio se le fue encima, Diana abanicó el tolete con todas sus fuerzas. ¡Pum! Directo a la cabeza de Rogelio. Se oyó un golpe seco y el cuerpo enorme de Rogelio se fue para atrás tambaleándose. Rogelio cayó al suelo haciendo un ruido sordo que resonó en el cuarto. Quedó noqueado.
Diana se quedó ahí parada, jadeando, con el tolete todavía en la mano. Su cara estaba llena de sangre y moretones, pero sus ojos brillaban con una valentía cabrona. El ambiente en el lugar cambió de golpe. Los policías que estaban cerca se callaron de inmediato. Sus caras eran de puro asombro. No podían creer lo que acababan de ver. Una mujer joven, herida de gravedad, había logrado tumbar a un policía gorila como Rogelio. Uno de ellos hasta retrocedió, con los ojos como platos, mientras los otros seguían ahí clavados, sin saber qué hacer. Diana los miró con una mirada filosa, como retando al que se atreviera a acercarse. En ese silencio tenso, Diana soltó el tolete, que cayó al suelo haciendo ruido, y se alejó del cuerpo de Rogelio que yacía tirado sin poder hacer nada. El escándalo en la entrada de la comandancia llamó la atención de un chingo de gente, incluido el jefe de sector que andaba adentro. Los gritos de Rogelio, los golpes y el silencio de los otros policías crearon una vibra muy pesada. El comandante, un hombre de mediana edad, uniforme planchado y cara de pocos amigos, salió en chinga de su oficina tras escuchar el reporte. Caminaba rápido y serio. Sus ojos se fueron directo al mitote que se armó en la entrada. Cuando llegó, lo que vio lo dejó helado. Diana, una chava con la cara llena de sangre, parada ahí toda débil. Y Rogelio tirado, inconsciente, cerca de ella. Los otros policías nomás mirando, sin saber qué hacer. ¿Qué chingados pasó aquí? La voz del comandante retumbó rompiendo el silencio. Los policías, que estaban como estatuas, se pusieron firmes de volada. Algunos se veían nerviosos. Uno intentó explicar tartamudeando: jefe, fue Rogelio. Golpeó a la muchacha. Pero antes de que terminara, el comandante levantó la mano para callarlo. Se acercó a Diana, que seguía parada jadeando, con la sangre escurriéndole. El comandante la miró serio y luego vio a Rogelio tirado en el piso. Esto ya es el colmo, murmuró en voz baja, pero con un coraje contenido. De inmediato ordenó a varios oficiales que se llevaran a Rogelio adentro y controlaran el pedo. Ya que se llevaron a Rogelio, el comandante se acercó a Diana con una actitud más calmada. Le pido una disculpa por lo que pasó, dijo serio pero sonando sincero. Esto no tiene justificación y me voy a encargar de que no vuelva a pasar. Diana, toda golpeada y ensangrentada, miró al comandante con los ojos llenos de emoción. No dijo nada, pero su mirada gritaba el dolor y la injusticia que acababa de vivir. El comandante siguió: puede llevarse su moto sin condiciones, ahorita mismo. Pero, le voy a pedir un favor, que esto no salga de aquí. Yo voy a arreglar esto internamente. Diana solo asintió levemente con la cabeza. Estaba demasiado cansada para pelear o negarse. Con pasos tambaleantes, se fue de ahí. Llevándose su moto, pero también llevándose heridas físicas y emocionales muy profundas. Diana se paró frente a la salida de esa enorme comandancia. Se sentía débil y la cara le dolía horrores. La sangre todavía le goteaba de la comisura del labio y el cachete le ardía cada vez que respiraba. A su lado, su motoneta itálica blanca ya estaba en sus manos. El comandante, que se había disculpado, estaba parado cerca con cara seria. Llévate tu moto y vete, le dijo tajante. Pero antes de que Diana diera un paso, agregó, pero con una condición. No le cuentes esto a nadie. Yo me encargo del asunto aquí adentro. Diana miró al jefe policial con una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Sabía que eso no era justo, pero ya no tenía fuerzas para alegar. Asintió levemente, aceptando la condición. Aunque el corazón se le llenaba de decepción, con pasos cojos, Diana empezó a empujar su moto fuera de la zona policial. Cada paso le pesaba una tonelada. No solo por los golpes, sino por la carga emocional. Se sentía derrotada. Aunque recuperó su moto, las heridas de la cara sanarían, pero la herida en su orgullo y en su alma se quedaría ahí. No solo la golpearon físicamente, sino que mentalmente la obligaron a callar, a tragarse la injusticia sin poder replicar. Diana volteó una vez más hacia el edificio de la policía. Un lugar que debería ser seguro,
pero que para ella ahora era un sitio de pesadilla. Respiró hondo, tratando de calmarse, y siguió caminando. Cuando Diana por fin salió del portón de la comandancia, se detuvo un momento. La calle afuera se sentía distinta, abierta, libre, pero llena de un silencio que ahogaba. Prendió su moto con las manos temblorosas y empezó a avanzar despacio. El viento en la cara se sentía fresco, pero no lo suficiente para quitarle el ardor que sentía en el pecho. En su cabeza, repetía una y otra vez lo que acababa de pasar. Sentía rabia, no solo contra Rogelio, sino contra todo el sistema que permitía estas porquerías. Pero sabía que, por ahora, tenía que quedarse callada. Sus heridas sanarían, pero este secreto lo cargaría como un peso ella sola. Con el corazón lleno de furia y la firme decisión de no olvidar lo que pasó, Diana aceleró y se alejó, dejando atrás la comandancia